Un hombre deja sobre el mostrador un fajo de billetes enrollado con ligas y dice, «Nadie se va a enterar, joven». ¿O sí? Ernesto lo ve, suspira y cierra la puerta del taller en su cara. Lo que no imagina es que ese cliente misterioso lo está evaluando en secreto. Una semana después, ese mismo hombre regresa, pero esta vez no viene solo. El calor de las 11 ya pegaba como baldazo de vapor sobre la colonia Obregón. El sol rebotaba en los toldos oxidados y en los techos de lámina que crujían como cijarros. Entre el olor a aceite quemado y gasolina vieja, el taller Los Hermanos López abría sus puertas, como cada día desde que Ernesto volvió a levantar la cortina metálica por su cuenta. Las manos de Ernesto ya sabían el trabajo antes de pensarlo. Aflojar birlos, escuchar válvulas, oprimir abrazaderas con fuerza medida y sin apuro. Todo tenía un orden como su papá le enseñó. Mientras algunos usaban guantes, él no. La piel curtida de tantos años prefería sentir las piezas, reconocerlas por el calor. A sus ojos, una bujía no era solo una bujía. Era el resumen de cómo alguien trataba a su coche y por descarte también su manera de ver la vida. Si estaba sucia, carbonizada, los descuidos hablaban solos. Si estaba nueva pero mal puesta, seguro algún mecánico pendejo le metió mano por puro compromiso. Mateo, agachado junto a una Cherokee 98, peleaba con los seguros de una puerta vieja. Ernesto lo observaba de reojo mientras ajustaba el carburador de una Pointer sobre caballete. «No le jales así, estúpido. Vas a romper el clip y luego me vas a salir con que así ya venía». Mateo sudaba como si lo estuviera asaltando la policía. Ernesto no gritaba, pero sus palabras pesaban. Mármol terso con filo. Su forma de enseñar dolía, pero enseñaba. Desde la bocina colgada al fondo del taller sonaban los cadetes de Linares, desentonando con los motores, las matracas y una que otra mentada que se cruzaba con naturalidad entre grasa y concreto. «Ya llegó el de la Civic», gritó Mateo desde la entrada. «Dice que si se lo entregamos hoy». Ernesto ni levantó la cabeza. Fue el último en apartar. Tiene que esperar. «Pero dice que es nomás checarle el chicote del clutch». «Ajá, y yo nomás uso 2 pinzas. Todos tienen prisa, que se espere». La fila de coches bordeaba la banqueta. Los vecinos ya sabían. Ernesto trabajaba bien, pero a su ritmo. No se aceleraba por llantos ni por billetes. Ese era su defecto y su virtud. A veces lo salvaba, a veces casi lo jodía. Porque en un barrio como Obregón, donde todos necesitaban todo para ayer y nadie guardaba facturas, su terquedad se sentía a veces como suicidio comercial. La carnicería Concepción al frente lanzaba olores a chamorro y chorizo crudo que se mezclaban con el aroma metálico del lubricante quemado. Ahí compraban los almuerzos. Ernesto salía cada día a las 11:45, exacto, a comprar su torta de milanesa con habanero. Nunca más, nunca menos. Hoy no fue la excepción. «¿Qué onda con tu hermano? ¿Va a venir o sigue de freelance de la vida?» La voz salió de doña Lupe, que andaba barriendo frente a su tiendita. Su escoba raspaba el suelo con un chirrido seco, como una víbora de zacate adormilada. Vestía su bata floreada y traía su perico en el hombro izquierdo. Ernesto no detuvo el paso, pero sí gruñó, medio en burla, medio en resignación. Dijo que llegaba a las 8. «Ya son las 12. Tú dime». Carlos, su hermano, llevaba 3 días prometiendo que se integraría al 100 al taller. Y 3 días haciendo todo menos eso, que tenía trámites, que buscaba clientes afuera, que estaba planeando una estrategia comercial, según él. Ernesto no le creía ni por compromiso, pero igual dejaba espacio para que llegara, porque hermano es hermano y porque papá antes de morir se lo pidió. En el taller seguía el soplido del compresor, el chasquido de los dados en la pistola neumática y el aleteo breve que dejaba la cortina de aire caliente cuando un coche arrancaba y partía. Todo era jurisdicción de Ernesto, y él se sentía capitán de barco oxidado, sí, pero noble. Ese era su mundo, donde él mismo anotaba los servicios en un cuaderno escolar, donde jamás metía una refacción de segunda cuando cobraba por una nueva, donde los coches regresaban sí, pero porque sabían que ahí se reparaban de verdad. Y sin embargo, ahí estaba la traba. Ese mismo ideal que lo hacía dormir tranquilo, lo tenía financieramente al borde siempre. Nunca le alcanzaba para renovar herramientas. Su sistema de apartados no funcionaba con gente que pagaba en sobres cerrados. Y Carlos, aunque errante, tenía razón en una cosa. El taller debía vender más si quería sobrevivir. Pero Ernesto no era hombre de promociones ni descuentos mentirosos. Era hombre de promesas amarradas con tornillo. Cuando por fin Carlos apareció, asomando la cabeza entre 2 coches como ladrón elegante, traía la sonrisa cómoda del que no conoce la urgencia de una renta vencida. ¿Y si pintamos el portón con algo más llamativo? Algo así como rojo brillante, para atraer clientes. Ernesto ni volteó. Solo le lanzó la matraca por el aire, como se lanza un hueso al perro que llegó tarde. «Tú pinta, cabrón. Pero cuando termines, levanta los gatos del Jetta. Ya está trazado». Carlos atrapó la herramienta, sonrió y se metió al taller como si no pasara nada. Así,
Entre el sudor seco, las decisiones pequeñas y las grandes diferencias entre hermanos, el día arrancó como otro más, porque en ese taller lo ordinario era sobrevivir con dignidad. Aunque la dignidad, como las bujías, no siempre venía limpia. A veces había que rasparle para ver si todavía funcionaba. El asfalto hervía bajo el sol de las 2 de la tarde. Dentro del taller Los Hermanos López, el ambiente olía a aceite quemado, metal chamuscado y sudor seco. Ernesto tenía las manos metidas en la panza abierta de una Chevrolet vieja, alineando el motor con la precisión de un cirujano que conocía cada vena y cada queja del cuerpo que tocaba. La radio sonaba bajito, entrecortada por la interferencia de la chatarra, boleros viejos y anuncios de llanteras. Nada que perturbara su concentración. Carlos, en cambio, sudaba no por el trabajo, sino por la impaciencia. Tenía el teléfono en la mano, viendo videos de TikTok sobre cómo escalar negocios. 5 maneras de triplicar tus ingresos este mes. El error que todos los empresarios cometen. Cuando Ernesto lo llamó para que le alcanzara una llave 14, Carlos lo hizo de mala gana. Aquí tienes, señor Precisión, gruñó con media sonrisa. Ya deberías tener un robot que te pase estas cosas. Y tú deberías cerrar esa madre y aprender algo de convertir torque en movimiento, no likes en humo. Un rechinido largo afuera los interrumpió. Ambos miraron al frente. Un BMW Serie 5 negro, reventando elegancia y contradicción, se detuvo frente al taller. Las puertas abrían y cerraban casi sin ruido, como si su tecnología no quisiera mezclarse con la chatarra del entorno. El polvo del pavimento apenas se atrevía a tocar su pintura. Del coche bajó un hombre ya entrado en los 60, con camisa clara de lino, pantalón de mezclilla caro y un sombrero que no pegaba con nada del conjunto, excepto con su aura segura. Caminó al mostrador improvisado con la velocidad exacta para no parecer apurado, pero tampoco de paseo. ¿Quién es el jefe aquí?, preguntó con una voz grave, educada, pero acostumbrada a que le respondan rápido. Carlos se adelantó. Depende pa' qué. Si quiere cambio de aceite rápido, yo lo atiendo. Si quiere un motor abierto, se lo paso al cirujano de allá. Ernesto dejó la herramienta con cuidado. Secó sus manos en su gastada camiseta y se aproximó. ¿En qué podemos ayudarle? Mi coche tiene una falla que nadie pudo detectar. No es ni freno ni transmisión, pero algo truena cuando paso de los 80. Necesito que lo revisen hoy. Ahora. Pago bien. Un silencio espeso cayó. Los motores alrededor rugían bajito, los pajarillos peatonales cruzaban a sombra viva y desde la fonda vecina se colaba un olor a chicharrón prensado. Ernesto levantó la mirada. Ya habían 3 carros esperando turno, uno incluso con el capó abierto desde hacía una hora. Mire, señor, hizo una pausa esperando el nombre. Mariano. Mariano. Aquí tratamos por orden de llegada. Le podría hacer un diagnóstico mañana a primera hora, pero hoy ya tenemos fila. Mariano no se inmutó. Sacó un fajo de billetes de su cartera. Literal. Lo puso encima del mostrador de madera con una calma ensayada, como si fuera a pagar un café. Que se eche una revisada ahora, sin factura ni tanto rollo. Yo ya no tengo tiempo para burocracias. Carlos tragó saliva. Su cuello se tensó como resortera. Miró los billetes como un pozo de agua en un desierto. Oiga, Ernesto, no es tanto. Es una revisada leve, y luego nos ponemos al corriente, susurró, ya casi en súplica. ¿Con cuál cara le voy a decir a la señora del jet azul que su turno se lo robó un billete más grande? Ernesto deslizó los billetes de vuelta con el dorso de la mano. Lo hizo sin rabia, sin dramatismo, solo convicción. Los ojos de Mariano no mostraban sorpresa. Apenas parpadearon. Entiendo. Dejo el carro y paso mañana. Si se puede. Claro que se puede. Cuando Mariano entregó las llaves, las dejó donde habían estado sus billetes segundos antes, como una segunda ofrenda, más modesta. Luego se dio la vuelta, sin más palabras que un gracias seco, pero sincero. Carlos lo siguió con la mirada hasta que el sombrero desapareció por la esquina. Respiraba cargado, como tragándose un reclamo. Mateo, desde dentro, aventó un quiero ver cómo termina eso, y desapareció entre herramientas. Ernesto se inclinó sobre el carro otra vez. No dijo nada hasta que volvió a conectar el cable de arranque. Y antes que digas algo, no, Carlos, no voy a vender la conciencia de papá por un diagnóstico express. Carlos se pasó la mano por la cara, frustrado. No es por papá, es por el negocio. No vamos a remontar con boletos de rifa y motores de abuelita. Ernesto lo ignoró. El tornillo giró, firme, como si supiera dónde encajar sin tensiones ni acomodos. Fuera de escena, en la frontera entre el sol y la sombra, un BMW negro esperaba como una trampa cerrada con suavidad. El reloj sobre la repisa marcaba las 2:47 p.m. Nadie sabía que el tiempo, a partir de ese momento, se estaba agotando. ¿Te gustó esta escena? Dale like al video, compártelo con alguien que necesite una buena historia y suscríbete al canal para ver cómo se desarrolla esta fábula mecánica desde el corazón de león. Nos vemos en la próxima entrega con más voltaje dramático y grasa con alma.
Las fauces del calor caían a plomo sobre el techo de lámina del taller. Adentro, el aire olía a aceite quemado, sudor viejo y polvo de balatas. Ernesto separaba con precisión casi quirúrgica las piezas de un carburador viejo sobre una mesa de madera rayada con décadas de maldiciones inscritas a navaja. Tenía los brazos llenos de grasa seca, pero en los ojos el peso de algo más que una reparación. Carlos entró empujando la puerta de lámina con demasiada fuerza. «¿Tú sí sabes quién era ese güey del BMW?» lanzó sin saludo. «Un cliente más», contestó Ernesto sin levantar la mirada. «Un pinche cliente más que ofreció 5,000 por pasarlo antes y sin recibo». 5,000, Ernesto. Y había 4 carros antes que él, Carlos. Y 3 de esos ni siquiera han confirmado si van a dejar el carro. Mira, no es que yo quiera joder tus reglas, pero esto no es un juego de honor, güey. Es un negocio. Ernesto se talló las manos con un trapo negro que ya no limpiaba nada. No lo miró, no respondió, pero su mandíbula se tensó. «Ah, ¿ya vas a aplicar la de tu silencio moral?» Carlos empujó una cubeta con el pie, derramando un poco de agua encharcada con restos de anticongelante. ¿Tú crees que el viejo estaría orgulloso de, honestamente, quebrar este taller en menos de un mes? Nuestro jefito nunca cobró más de lo justo, ni hizo pasar a nadie por encima de otro. «No me vengas con eso», dijo Ernesto con la voz baja y firme como una tornillería apretada de más. «Si ese cliente de verdad quería algo, que regrese y espere su turno». Carlos bufó. Tenía las axilas empapadas y el cuello rojo del sol. Caminó hacia la pesada caja de herramientas y la cerró con fuerza. ¿Y si no regresa? ¿Y si se fue con otro taller? ¿Uno donde sí le entiendan al mundo real? Del otro lado del taller, Mateo dejó caer sin querer una llave española. El chasquido metálico destrozó el tenso silencio como un tiro de advertencia. Ernesto giró, más fastidiado por la distracción que por el juicio de su hermano. «¿Qué tanto estás diciendo, Carlos? ¿Que mejor le hubiéramos dado el servicio y mordido la lengua? ¿Y la factura para Hacienda qué? ¿El otro cliente que nos dejó su Sentra desde el lunes? ¿Nada más lo echamos para atrás también? Estoy diciendo que a veces se gana más cerrando la boca». Ese cerrando la boca le dolió a Ernesto como si le hubieran dicho que su padre era un ladrón. Cerró el puño envuelto en trapo. Lo apretó hasta que un chisguete de sudor bajó por su antebrazo. Pero en lugar de explotar, dijo en voz calmada. «¿Y luego? ¿Qué sigue? Decir que la pieza está fallando para venderle otra más cara. ¿Que el clutch hay que cambiarlo aunque esté nuevo? No mames, tampoco soy rata. Pero ya estás metido en esa autopista, nomás no has pisado el acelerador». Un claxon doble desde la calle. Doña Lupe en su bochito blanco pitando mientras se abanicaba con una bolsa del mandado. Mateo corrió a abrir el portón. El olor a tortillas recién salidas del comal se coló al instante, mezclándose con el del motor tibio de un March que acababa de llegar. Ernesto giró de nuevo hacia su mesa como si la discusión hubiera terminado. Carlos lo siguió con los ojos irritado. No podía entender cómo alguien podía quedarse tan firme, aún sabiendo que estaban embolsando poco, que los días buenos eran pocos y los seguros lo devoraban todo. Caminó otra vez hacia él, más tranquilo pero sin soltar. «Nomás dime algo, carnal. Si tan claro tienes todo, ¿por qué este jodido taller aún está medio vacío, mientras allá en la esquina los Rodríguez están hasta el tope de chamba, aunque todo mundo dice que maquilan motores chuecos?» Ernesto se tomó un segundo. Aspiró hondo, dejando que el olor a bujía limpiada con vinagre le llenara el pecho. «Porque lo bueno tarda más. Así se ha hecho siempre aquí. Si eso no te alcanza, la puerta siempre ha estado abierta». Carlos tragó saliva. Por un segundo pareció que se iba a ir. Pero no. Solo bajó la vista, sacó su teléfono y se puso a responder mensajes mientras Mateo arrastraba un gato hidráulico chirriante por el suelo. Afuera, el sol seguía ardiendo. Y en el interior del taller, el calor ya no era solo cuestión del clima. Pero al fondo, sobre la pared desconchada, la vieja foto del padre de ambos, manos de mecánico, sonrisa franca, parecía mirar en silencio el dilema. Carlos la miró a Ernesto, y se fue al fondo, a seguir trabajando, masticando su rabia como tornillo torcido entre los dientes. Esa noche no dijeron nada cenando en la carnicería, pero cada quien contó otra vez los billetes que no tenían. Y se acostaron pensando en cuánto cuesta decir no cuando el taller huele más a derrota que a esperanza. El sol del mediodía pegaba con ganas sobre las láminas oxidadas del techo. Ernesto limpiaba con trapo viejo una mesa metálica que seguía oliendo a grasa de su papá cuando Carlos cruzó el portón del taller de golpe, con cara de pocos amigos y el recibo del Oxxo arrugado en una mano. 740 pesos de luz, y eso nomás por la mitad del mes. Ernesto no levantó la vista. Guardó las llaves Allen en su sitio, al ras de la silueta marcada en la madera vieja. Está bien, hoy cayó el depósito de la afinada del Sentra. Se junta. ¿Y si no se junta qué? ¿Seguimos chambeando nomás por gusto? Carlos le aventó el recibo encima, soplándolo sin querer al polvo de la mesa. Ese del BMW dejó el carro aquí como si fuera hotel. Y ni preguntó cuánto, estaba puesto. ¿Y tú qué haces?
No, joven, hay fila. Aquí no brincamos turnos. No, hombre, carnal. El calor impregnaba el taller con olor dulce de aceite viejo y hule quemado. Le pegaba al pecho, no por temperatura, sino por peso. Ernesto se limpió el sudor del cuello con la camisola ya empapada. Aquí no se vende el respeto, se gana. Eso se escucha bonito, bro, en una placa conmemorativa. Pero es martes y nomás tenemos un carrito más anotado para la semana. ¿Y qué querías? ¿Cobrarle sin factura, meterlo de rapidito y luego qué? Empezar a escoger quién sí paga lo justo y quién no. Carlos alzó los brazos. Miró al cielo como pidiendo paciencia celestial. Así se trabaja, neta. Lo hace todo el mundo. Y no está mal, a ver, no estás matando a nadie. Nomás estás aprovechando la vuelta. Aprovechando la vuelta, repitió Ernesto sin ironía, masticando las palabras como si tuvieran lija. No, así no me enseñaron a mí. Así no trabajaba papá. Silencio. Solo se oía allá en la calle un claxon largo, un traste caer en una cocina vecina y una chicharra desesperada adentro del estómago de Ernesto, que al parecer solo sonaba cuando se tocaba algo más que dinero. Justo en ese momento entró Mateo con la frente brillosa y una caja de bujías en las manos. ¿A ese jale del BMW le checo el aceite o vamos directo a la bomba que dijo? Ernesto dudó, muy pequeño, escondido en una esquina interior por apenas un segundo. Luego asentó con firmeza. Todo desde el principio. Diagnóstico completo. Como a todos. Carlos resopló, pero no argumentó más. Se echó hacia atrás y camino a la banca pateó sin querer el carrito de herramienta que rechinó con un chillido metálico. Al día siguiente el cliente del BMW regresó a recoger su coche. Llevaba camisa blanca abierta al pecho, reloj caro y un aire pulido como de vendedor de seguros de alto nivel. Sonrisa contenida. Se lo entregó Ernesto con las manos aún llenas de grasa, limpia solo la de los nudillos. Mariano revisó el motor, la suspensión y se metió al carro sin decir mucho. Dio las gracias con un gesto escueto y dejó la paga exacta. Ni un peso más ni un peso menos. No pidió boleto fiscal. Tampoco pidió que no se le diera. Antes de encender el motor, se quedó mirando un instante al letrero suelto que aún decía Taller López, desde 1987. Luego prendió el coche y se fue sin ruido como si jamás hubiera llegado. Mateo se quedó bajo la sombra, rascándose la cabeza. Ese señor, como que no era cualquier cosa, ¿no? No, murmuró Ernesto viendo cómo las luces traseras del BMW desaparecían entre los baches de la calle. No lo era. Carlos salió con una soda en mano y lo vio clavado ahí, como esperando algo más. Ya estuvo, ¿no? Si no quiso pagar extra, peor para él. Ernesto no contestó. Su mandíbula trabajaba sola, como masticando un resentimiento nuevo. Esa mezcla de duda existencial y vértigo que llega cuando uno desobedece al instinto de sobrevivir y elige, en su lugar, obedecer al padre ausente, porque había algo raro en ese cliente. En cómo había mirado el letrero, en cómo no había discutido la negativa. Carlos quizás lo ignoraba, pero Ernesto ya lo sabía en los huesos. Eso no había sido una simple reparación. Había sido una elección, y ya no había forma de deshacerla. Sonido. El quejido metálico de una polea girando mal aceitada. Afuera, los claxones de la Obregón no dan descanso. Un reggaetón mal sintonizado escapa de una combi estacionada frente al taller, ahogado por el chirriar de una llanta siendo desmontada a presión. Olor. Aceite recalentado. Chiles pasilla recién fritos flotando desde la lonchería de Doña Toño. Lija quemada. Mateo intenta afinar una pieza como Ernesto le mostró, pero sin certeza. Textura. El mediodía cae pesado. Las camisetas se pegan a la piel con una mezcla de sudor viejo y polvo suspendido. Cada herramienta parece más caliente que la anterior. Ernesto limpia el lente del foco halógeno con un trapo deshilachado. Tiene los dedos negros de grasa seca. Observa desde la sombra del taller a Carlos peleando con un cliente nuevo. «¿Que no me estás oyendo? Dije que no hay espacio hoy, joven. Váyase al otro changarro si quiere». «Pero es que solo el mofle, mire nomás. Ni 10 minutos les toma, se los pago bien». Carlos mira hacia adentro. Ernesto lo ve sacudiendo la cabeza apenas. Ni lo invita a intervenir. Se acerca. «Oiga, compa, ¿qué parte de lleno no le queda clara? Regrese mañana temprano si gusta. Aquí no brincan la fila ni los conocidos pa' que vea». Silencio. El cliente maldice en voz muy baja y se va. La atención se queda. Carlos suelta una risa forzada. «No sé cómo haces, güey». «¿Qué?» «Rechazar dinero así nomás, es real. Está aquí. Y tú lo pateas». Honestidad también es real, no más que tarda más en pagar. Carlos guarda el celular en su pantalón grasoso. Matea lo llama desde adentro. El compresor no enciende. Ese día, tras cerrar el portón, caen rendidos alrededor del anafre pequeño donde calientan café en tarro de peltre. Doña Lupe se aparece al otro lado de la reja, tapándose del aire con un rebozo chillante.
Hoy los vi rechazar a dos, ¿eh? Los cuido desde mi banquito en el puesto. Me consta. Pues gracias, doña Lupe. Nos va a tocar pedirle fiado pronto, nomás para avisarle. Nah, tú aguantas, tu papá igual empezó así. Y miren nomás cómo acabó, enterrado con todos los dientes y sin deberle a nadie. Ernesto ríe. Carlos no. Hay realidad en esa frase que pica. En el fondo del taller, Mateo rebusca entre las cajas viejas con etiquetas deshechas por el tiempo. Ernesto se le acerca. ¿Qué buscas? Unos puntos para el alternador del pointer. Pero, bueno, también encontré esto. Saca una libreta negra doblada en los bordes. La portada dice, Servicios rendidos 1997. Ernesto la toma con cuidado. Las hojas crujen secas. Dentro hay registros de su papá. Notas al margen. Este no paga, pero es buen hombre. Doña Lupe, cambio gratis por pollo en mole. Carlos se acerca callado. Mira por encima del hombro. No dice nada. Día siguiente. El sol aún no azota, pero el ambiente ya huele a gasolina y tortilla recién hecha. Un cliente se baja de su Chevy platinado. En la otra acera, doña Lupe los saluda con un gesto. Ernesto ve algo raro. La entrada del taller tiene una rosa roja, envuelta con hilo mecánico, atada al candado del portón. ¿Tú la pusiste?, murmura. Ni de pedo, dice Carlos. ¿Tú, Mateo? Yo no. Pero ayer vino alguien a preguntar por don Toño, que si seguíamos siendo familia de él. ¿Y qué le dijiste? Que sí, claro, que era nuestro jefe, que quien atiende ahora es usted, y que los tres queremos seguir igual que él. Ernesto traga saliva. La rosa empieza a tener sentido. Esa tarde, en el café de la esquina, Carlos baja la voz y saca su celular. Mira esto. Me puse a buscar el nombre que anotó ese ruco raro en el papel aquel día. Mariano Urdiales. Porque me sonaba. Ajá, pues existe. Es dueño de una planta de autopartes en San Pancho. Pero antes de eso, fue mecánico, como nosotros. En pantalla, una foto vieja, de periódico escaneado. Un joven Urdiales con manos llenas de grasa posando en un taller igualito al de su padre. Mateo voltea, impresionado. Ernesto solo asiente, no sonríe, tampoco frunce el ceño. Entonces, ¿a qué vino?, pregunta Carlos. A ver, a probar. ¿Crees que de veras era un test? No sé, pero si lo era, espero que no lo hayamos reprobado. El día siguiente trae más clientes, uno por recomendación de otro. La voz empieza a correr. Doña Lupe afirma haber escuchado en la carnicería que ese taller no hace tranzas. Carlos sonríe por primera vez en semanas sin sarcasmo. Esa noche, Ernesto entra solo a la vieja casa del padre. Transforma el cuarto de herramientas en una especie de pequeño museo. Limpia una placa vieja, coloca la libreta del 97 sobre una madera. En un rincón, ata también la rosa seca. Al fondo, el sonido de la colonia no para. Camiones, perros, radios. Pero dentro del taller, los hermanos López, por primera vez, hay algo como paz. Y debajo de todo, la sensación latente de que alguien sigue viendo. El calor rebota en la lámina del taller como si el sol lo cobrara en efectivo. El ventilador apenas gira, lanza ráfagas breves de aire tibio y polvo. Los motores abiertos esperan piezas, y la libreta de Ernesto, con las entradas y salidas de material, ya muestra números en rojo. Carlos entra empapado en sudor, sacudiéndose las manos con una toalla grasienta. El de la L200 ya está sobre la marcha, dice sin entusiasmo, pero nos vamos a chingar si no conseguimos esa bomba de agua hoy mismo. Ernesto, concentrado sobre el capó de un Tsuru 93, ni lo voltea a ver. Ya llamé a Autopartes del Valle, responde seco. Hasta mañana en la tarde, con suerte. Carlos levanta los brazos. ¿Otra vez? No mames, Neto, ¿por qué no la pedimos de una vez a los güeyes de Celaya? Nos la mandaban en paquetería y ya. Ernesto suelta un destornillador. Porque ellos no facturan. Y esos güeyes trafican fierros chinos rotulados como japoneses, tú sabes. Carlos resopla. Se echa hacia atrás, apoya la espalda contra una columna oxidada y se queda ahí, sudando, viendo a Mateo barrer sin ritmo. Voy a ser claro, ¿sí?, dice sin moverse. No podemos ser tan rectos si no vamos a tener ni para acabar la quincena. Ernesto cierra el cofre con un ruido metálico seco. No estamos vendiendo tacos de aire. Le arreglamos los carros a la gente. Bien, sin tranza. Sí, sin tranza y sin flujo. Mira esto. Saca su celular, muestra una app de cuentas. 3 días sin una pinche entrada decente. Hoy vino uno a preguntar por alineación y lo mandaste al diablo por no tener cita. En serio te digo, te vas a quedar solo con tus principios. Mateo, al fondo, se encorva como si las escobas pesaran el triple. Traga saliva tratando de no hacer ruido. Carlos se pasa la toalla por el cuello. Hay olor a grasa quemada, sudor reseco y freno viejo. Un grito lejano de un bolero anuncia cueros rebajados, cintos a 50. La ciudad respira denso bajo el concreto y el sol. ¿Y lo del BMW?
dice Carlos, fraseando la palabra como si mordiera limones. Ese cliente ya le arreglaste el carro y se fue como si nada. Ni una recomendación, ni un post, ni un gracias. Y pagó solo lo de la pieza, sin el extra, sin factura, sin nada. Pagó lo justo. ¿Lo justo? ¿Pa' quién? Porque aquí nadie come con moral. Una tuerca resbala de una estantería y cae al piso. Ernesto no dice nada. La ve girar un par de veces antes de detenerse. Carlos da media vuelta y se mete a la bodega, golpeando la puerta con el hombro. Su sombra pasa sobre una pared húmeda donde aún cuelga el retrato viejo del papá. Ropa de mezclilla, la cabeza calva con mechones laterales y los ojos tristes de alguien que también tuvo que elegir entre tragar y obedecer a su conciencia. La voz de doña Lupe se oye desde la calle. Otra vez se pelean. ¿Cuál de los dos es el bueno hoy? Ernesto no contesta. Está mirando unas mangueras dañadas en el fondo de una caja. Recoge una, llena de grietas. La textura rugosa le recuerda el chimuelo de la carcacha de su papá. Lo repararon 3 veces porque no hubo presupuesto para una nueva. Y cada cliente confiaba, porque sabían que salían dando, con dignidad. Mateo, llama sin levantar la voz. ¿Ya le dijiste al de la moto que no aceptamos refacciones traídas por el cliente? El joven se acerca con el trapeador en mano. Pues, no. Ya las instalé. El tiempo se congela por medio segundo. ¿Cómo que las instalaste? Si te dije que sin comprobante no se toca nada. ¿Qué no ves que eso nos puede meter en un pedote? Si esa madre falla, ¿tú crees que el cliente va a decir, fueron mis piezas? Nos va a echar la culpa. Mateo titubea. Baja la mirada. Las piernas le tiemblan. Es que... Traga saliva. Carlos me dijo que sí se podía, que tú ibas a hacerte el que no vio. Del interior de la bodega vuela una llanta, rebota contra una mesa. «Puta madre», grita Carlos. «Te dije que lo hicieras rápido, no que lo contaras». Ernesto cierra los ojos. Inspira por la nariz. Huele al aceite viejo derramado en la fosa. No grita. Habla con la mandíbula apretada. Hay 2 formas de chingarse el nombre, Carlos. Una es robando, la otra es haciendo como que no pasa nada. Carlos aparece en la puerta. Trae los ojos encendidos, el pecho moviéndose rápido. ¿Sabes qué? Yo no soy mi papá, ni voy a tragarme todas tus reglas como si fueras el cardenal del barrio. ¿Está claro? Se miran. Nadie pestañea. En ese silencio espeso, el motor de una Suburban vieja ruge al arrancar en el negocio vecino. Ernesto da la vuelta. Vuelve al Tsuru. Toma otro destornillador. El trabajo espera, aunque la moral pese como un yunque. Mateo, tráeme la lámpara. El ayudante asiente en silencio, con paso tibio y culpable. El día sigue. Y tú, si llegaste hasta aquí, no seas gacho. Regálanos un like y suscríbete al canal. Así ayudas a que sigamos contando historias con alma y tuerca. El calor pegaba duro esa mañana. León olía a grasa vieja, a sudor rancio bajo los overoles y a tortillas quemadas de la lonchería vecina. El ventilador de lámina, colgado en la esquina del taller, giraba sin ganas y apenas movía el aire dentro de los hermanos López. Ernesto, con la frente marcada por la visera de su gorra, revisaba el distribuidor de un Tsuru maltrecho. A su lado, Carlos intentaba cuadrar cuentas en el cuaderno, chupando nervioso la punta del bolígrafo, como si ahí estuviera la respuesta al abismo financiero en que estaban cayendo. No alcanza, güey, ni para la renta ni para reponer el aceite. Y eso que ya le rasqué a lo de la gas. Te dije que no compraras esa pistola de aire, no teníamos con qué. Carlos soltó el bolígrafo. Su mandíbula se tensó, pero se contuvo. Mateo, en la esquina, barría en silencio, encorvado, pero con un ojo puesto en los hermanos. Entonces, como quien no quiere la cosa, doña Lupe se asomó desde la verja, agitando su bolsa como si espantara moscas. «Ernesto, ¿tienes un minuto?» «Pásese, Lupe. ¿Todo bien?» «No es por molestar. Pero el otro día, ese cliente raro, el del BMW, yo lo vi desde mi ventana». Carlos alzó una ceja. Ernesto detuvo la llave inglesa. ¿Qué vio qué? Pues que se quedó parado ahí, frente al letrero de su papá. Sacó una libretita y empezó a escribir. Lo vi clarito. Luego fue hasta el portón de acá a la vuelta y señaló, la mano temblorosa por la edad. Le preguntó al don Valentín por su papá. Carlos se adelantó. ¿Cómo que preguntó por mi papá? Sí, que si todavía vivía, que si era cierto que había fallecido hace poco. Luego me vino a mí con el mismo rollo. Me preguntó qué tipo de hombre era don Agustín. El aire se espesó como aceite quemado. Ernesto tragó saliva. ¿Y qué le dijo usted? Lo que supe, que era derecho, duro pero justo, y que jamás se quedó con un tornillo ajeno. ¿Por qué quería saber todo eso? No lo sé, pero se fue apuntando todo, todo. Carlos se cruzó de brazos agitado. Ese vato venía con otra intención, no vino por el coche.
Mateo, que observaba desde la sombra, sacó el celular lento como si desactivara una bomba. ¿Y si averiguamos quién es? Silencio. Ernesto mascó la idea en seco. ¿A qué te refieres? El joven giró el teléfono mostrando una imagen borrosa, sacada de una vieja nota de periódico digital. El millonario de tuercas, Mariano Urdiales, de taller mecánico a Imperio Nacional de Autopartes. La foto lo mostraba más joven, pero con la misma mandíbula cuadrada, el mismo gesto de quien escucha más de lo que habla. Carlos dio un paso atrás. No mames. Lo encontré por el modelo del coche, explicó Mateo orgulloso, aunque con miedo. Tipo así raro con BMW en zona obrera, preguntando por mecánicos. Tenía que haber algo. Resulta que el señor Urdiales creció en San Miguel del Centro. Tuvo taller hasta los 30 y después vendió una patente de piezas reconstruidas. Ahora vive entre San Luis y Querétaro. ¿Y vino aquí?, dijo Ernesto en voz casi de niño. Doña Lupe asintió como quien sabe que acaba de lanzar una bomba sin querer. Ahora entiendo por qué me miró con esos ojos, como si estuviera viendo el pasado. Carlos dejó caer el cuaderno. ¿Y si todo esto fue una prueba? ¿Y si nos vino a medir? Mateo levantó la mirada esperanzado. ¿Y si todavía no termina? El silencio volvió, más denso que la resina del motor que resumaba aceite. Afuera, un claxon lejos, perros ladrando al sol. Ernesto apoyó las manos en el banco de trabajo. El humo del escape de un coche cercano entró por la rendija de la bodega y por primera vez en semanas no molestó. Entonces hicimos bien, sin saberlo. Carlos no dijo nada. Se secó el sudor con la playera, con la expresión de quien aún no está seguro si fue afortunado o estúpido. Mira, dijo Mateo tocando la pantalla del celular con cuidado. Aquí dice que después de hacerse millonario empezó algo que llama Alianza Ética de Talleres Independientes. Solo selecciona lugares con historia y con reputación limpia. Carlos resopló en seco. ¿Y si solo vino a ver si mordíamos el anzuelo del dinero fácil? Y no mordimos, sentenció Ernesto. La tensión reventó como una banda de motor vieja. No era alivio todavía. Era vértigo, porque de pronto todo lo que habían hecho, cada peso arrastrado, cada cliente que les volteó la cara, cada pieza que limpiaron a mano, tenía un eco mayor. No había promesa. Aún no. Pero la duda se había filtrado y con ella, esperanza. Y justo en ese instante afuera del taller, un lujoso Audi negro se estacionó despacio. Las puertas no se abrieron. El motor siguió encendido. Carlos miró. Ernesto también. El aire olía a mezcla de diésel, goma caliente y café caro. Definitivamente eso no era de este barrio. Mateo abrió más la puerta del taller. ¿Volvió? Ernesto no respondió. Salió caminando lento, con las manos negras de grasa y la espalda erguida. Porque ahora sabían que cada detalle estaba siendo observado. El calor pegaba con furia ese jueves. Ernesto revisaba un carburador corroído entre las manos, el olor a gasolina y metal quemado impregnándole la nariz. Llevaba 3 noches durmiendo mal desde que doña Lupe le contó lo del cliente raro preguntando por su papá. Los engranes de la sospecha giraban en su mente con más fuerza que el torno de bancada. Ese tal Mariano no era cualquier parroquiano. Mateo entró al taller con unas tortillas envueltas en servilleta, pero en la otra mano traía algo más. Una hoja impresa, arrugada. Mire, jefe, no sé si me estoy pasando, pero busqué. Es él. Es el don del BMW. Ernesto le quitó la hoja con manos llenas de grasa. Era una nota antigua, recortada de un periódico local. Mariano Urdiales, del taller al trono de las refacciones. Ahí estaba, más joven, sin canas ni panza, pero el mismo rostro. Mismo acento que le repiqueteaba en los oídos desde aquel «¿Y si me lo aligeras sin factura?». Sintió un zumbido en el oído derecho, como cuando tenía 13 años y se le reventó el tímpano por soldar sin protección. El mismo pitido. La adrenalina empujando. Dejó caer el carburador. Se limpió las manos con el trapo manchado del taller. Caminó sin decir palabra hasta la oficina improvisada, donde Carlos revisaba unas facturas. «¿Qué traes, viejo?», dijo Carlos sin alzar la vista. Ya sé quién era. Ernesto le aventó la hoja al escritorio. Carlos la leyó. Luego lo miró. ¿Y eso qué cambia? Todo. No era solo un cliente. Nos estaba probando. Carlos se recargó hacia atrás cruzando los brazos. «¿Y si sí? ¿Qué importa? Tú lo trataste como al resto. Le dijiste que no. Fin». No es fin, Carlos. ¿No ves? Algo viene detrás. Él conocía a papá. Preguntó por él. No fue casualidad. ¿Y qué quieres hacer? ¿Ponerle un altar? Ernesto lo miró largo, luego dijo. Quiero encontrarlo. Quiero saber por qué vino. ¿Por qué hizo lo que hizo? Si nos quiso joder o ayudar. Carlos se levantó incómodo. Ya. Bájale. Ese ruco ya se fue. No nos debe ni nos ofrece nada. Está hecho y ya. ¿No tienes curiosidad? Yo tengo hambre.
y cuentas por pagar. Ernesto salió sin responder. Afuera, el sol hacía ondular el pavimento. Caminó hasta la carnicería de don Filemón, el único lugar con teléfono público que aún servía. Marcó al número de atención al cliente impreso en el encabezado del artículo. Una voz electrónica respondió. Urdiarefacciones, su mejor opción en calidad. Instintivamente colgó. Respiraba agitado. El olor de carne cruda y cilantro fresco se mezclaba con sudor seco y aceite quemado. Si va a seguir usando la línea, cómpreme algo, dijo el carnicero desde dentro. 1 kilo de molida, dijo sin pensar. Mientras esperaba, miró el letrero oxidado donde se reflejaba su cara mojada de calor. Una idea bullía. No era su estilo, pero algo lo empujaba. Recorrió la colonia entrevistando a los clientes de esa semana. Volvió con la señora que tenía un Chevy azul. Le preguntó si el señor del BMW le había dicho algo raro. Después con el de la camioneta roja. Uno de ellos recordó que Mariano como que anotó cosas y preguntó si el de barba era el dueño. Esa noche, Ernesto se encerró con una libreta. Garabateaba rutas posibles. Pensaba, si ese viejo apareció una vez, puede aparecer otra. Pero no podía esperar a ver si el destino pasaba 2 veces. Sábado por la mañana. Ernesto apagó las luces del taller y colgó un letrero improvisado. Cerrado por reparaciones mayores. Carlos llegó aún desvelado. ¿Qué haces? Me voy a Irapuato. El recorte dice que su primera sede fue allá. ¿Estás loco? Si ese hombre fue capaz de venir hasta aquí solo para vernos, puedo ir yo allá para encontrarlo. Carlos se le cruzó. ¿Y si no lo encuentras? ¿Y si no hay nada? ¿Y si solo fue un pinche loco con dinero probando su jueguito? Prefiero saber que perdí gasolina buscando a quedarme aquí rumiando. Y el taller, y Mateo, y los pocos clientes que quedan. Hagan lo que puedan. Es mi turno de arriesgar algo. Así como tú arriesgaste cuando te viniste sin saber ni cambiar bujías. Carlos se calló. Ernesto subió a su Tsuru 96 con el tablero medio suelto y la cajuela atada con mecate. Traía un garrafón con agua, 2 tortas de jamón envueltas y la libreta con 6 nombres escritos. Mientras arrancaba, sus manos temblaban. No de miedo. Era otra cosa. La misma sensación que tuvo cuando su papá le entregó por primera vez la llave del taller. No voy a buscar trabajo, murmuró. Voy a buscar verdad. Pisó el acelerador. El cascabeleo del motor se fundía con el aire cálido y seco del Bajío. Lo que fuera que encontrara tendría consecuencias. Pero quedarse era peor. Era traicionar la intuición. Y si había una puerta a otro futuro, la iba a patear. Los días habían empezado a mejorar. No eran colas en la puerta, pero sí lo suficiente para que Mateo llegara sudando antes de las 8 y se fuera cuando ya no quedaba ni sol. Carlos, por primera vez, no se quejaba de quejarse. Hasta intentó organizar las refacciones por tipo, aunque las dejó peor que antes. Y Ernesto parecía más tranquilo. Se daba sus 5 minutos para tomar café con doña Lupe cada tercer día. Sonreía justo después de las 6, cuando cerraban y todavía quedaba olor a gasolina flotando entre las ranuras del portón. Entonces llegó esa troca. Una Silverado negra con placas de Jalisco y rines más cromados que la plancha de doña Marta. No bajó música. No traía polarizados ni calcas. Solo el ronquido del motor llenó la calle, como si anunciara algo más que una reparación. ¿Lo dejamos pasar?, preguntó Mateo limpiándose las manos con una camiseta rota. Ernesto frunció el ceño. No por el vehículo, sino por lo que cargaba encima. Una especie de fragancia sintética, entre cuero nuevo y prepotencia. Y esa forma con la que parqueó, como si el espacio fuera suyo de toda la vida. Del lado del piloto bajó un muchacho con camisa entallada y lente oscuro. Del copiloto, un tipo flaco con cadenas y cara de pregunta y te va mal. ¿Cuál de ustedes es el chido aquí? Carlos se adelantó, sonrisa en automático. Todos parejos, carnal. ¿Qué le hacemos? Una afinación y cambio de sensores, pero rápido. Hoy en la noche tengo que estar de vuelta en Lagos con este animal. Carlos rascó su barba. Miró a Ernesto que no había dicho una palabra. Pues algo hacemos, ¿no? Es tarde, pero tú manda. La mirada de Ernesto se endureció. Dio un paso al frente, limpiándose las manos con firmeza. Estamos hasta el gorro, joven. Hay 3 antes. Si quiere, mañana a primera hora. ¿Y si no quiero mañana?, interrumpió el flaco, dando un paso que olía a amenaza. Silencio. Carlos tragó saliva. Mateo se hizo pequeño entre las sombras del mostrador improvisado. Ernesto se mantuvo quieto. Imposible no notar cómo apretaba la quijada. Aquí se respeta la fila. Así trabajamos. El tipo de lentes rió. Una risa baja, como de burla más que de broma. Mira nomás, el taller moralista. ¿A cuánto el curso de honestidad? Ernesto ahora sí dio la vuelta. Lo que gusten pueden hacer, pero no aquí. Y ahí fue donde todo se torció. El flaco se fue directo a la troca, abrió la puerta trasera y sacó un tubo de metal. No hizo gestos absurdos, solo lo sostuvo como quien sostiene un argumento final.
Mateo salió disparado a la caseta del fondo. Doña Lupe, desde su ventana, gritó un inútil ¡ay, Dios! Carlos se colocó entre el tipo y Ernesto. Espérate, güey, no es pa' tanto. Le damos el servicio, vámonos calmados. Pero ya no había negociación. Aquello era una lección que ese tipo necesitaba dar. Como si la palabra no en la boca de un pobre le calara en los huesos. Y el golpe cayó seco. Directo al brazo izquierdo de Ernesto, que apenas alcanzó a tacerse para atrás. Cayó contra los botes de aceite vacíos, haciendo un estruendo que llenó toda la colonia. El metal hizo eco agudo entre el concreto y el silencio súbito. La sangre brotó despacio, pero no hubo gritos. ¡No mames, ya! Carlos empujó al tipo con fuerza torpe, como quien no sabe si corre o pelea. El de lentes lo sujetó del cuello de la camiseta. O nos arreglan la troca como se debe, o los arreglamos a ustedes. Y en eso la patrulla, lejos, pero con torreta encendida. Avanzando lenta como de costumbre, pero igual de efectiva que una campana en misa, los dos tipos corrieron. Uno alcanzó a subirse, el otro trepó por atrás con todo y tubo. La Silverado chilló llantas y retumbó hasta el fondo de la calle. Carlos se arrodilló junto a Ernesto, que seguía en el suelo, con la cara palidecida y el brazo colgado como trapo mal doblado. «Carnal, háblame. Te pasaron de lanza». Mateo regresó con algodón, alcohol y los ojos desorbitados. Yo sí alcancé a ver las placas. Ernesto alzó la vista, no para agradecer ni para maldecir. Solo vio el cielo seco de León, cruzado por dos hechuras de nube como alambres. El mismo cielo al que tantas veces había mirado desde niño, costado en el cemento, después de horas de trabajo con su padre. 5 minutos después, doña Lupe bajaba agua con hielo. 20 minutos después, la patrulla llegaba sin prisa. 1 hora después, Ernesto ya estaba acostado en la cama del IMSS, con el yeso subiendo por encima del codo. Y al día siguiente, el taller permanecía cerrado. Carlos miró la lonchería sin hambre. Mateo barría un piso que no se ensuciaba. Doña Lupe trajo atole, pero lo dejó sin entregar. Nadie cruzó palabra entre las 10 y las 12. Al final Carlos habló. Fue por hacernos los justos. Nadie respondió. ¿Pa' qué sirve decir que no, si con eso casi matan a mi carnal? Mateo alzó la mirada. Entonces, ¿mejor si les dábamos el servicio? Carlos bajó la cabeza. El dilema se le estampó entre ceja y ceja como nunca antes. La ética dolía. A veces sangraba. Y ahora, lo que no sabía era esto. Si valía la pena volver a tomar esa misma decisión o no. Pero no solo él estaba dudando. Desde una ventana en las sombras alguien había vuelto con libreta en mano, observando en silencio, anotando. El examen seguía en curso. Un zumbido sordomudo inunda el taller mientras Ernesto mira con la mandíbula tensa la repisa donde aún cuelga la foto de su papá cubierto de grasa, sonriendo junto a un Dodge viejo. Afuera, la tarde se aploma contra el concreto. El calor rebota en las láminas oxidadas del techo y baja seco como aliento de horno. Silencio espeso. Todo huele a aceite quemado, cartón húmedo y decepción. Carlos se mueve de un lado a otro con pasos cortos. Tiene el celular en la mano, pero no lo mira. Ya no. Han pasado 3 días sin clientes. 3. Y la carnicería de don Félix dejó de fiarles. Mateo no vino hoy. Ernesto no preguntó por qué. La tripa vacía y el orgullo, aún más. Pa' mí que el güey ese del BMW nos quemó, dice Carlos sin verlo, dirigiéndose más a los fantasmas de la presión que a su hermano. Ernesto aprieta el trapo con el que limpiaba una bujía y lo lanza al bote con rabia contenida. El sonido seco resuena como tiro lejano. Ya te dije que esa idea es absurda. ¿Absurda? No nos volvió a caer ni una camioneta desde que lo rechazaste. Mira alrededor, carnal. Esto se nos está yendo al carajo. Y todo por quedar bien con... ¿quién? ¿Tú y tu ética? Cuida lo que dices. Carlos lo mira por fin, los ojos brillosos de coraje y desvelo. ¿Sabes qué? Yo al menos no me maté aquí desde los 18 para terminar rogándole a clientes que pagan con monedas. Yo salí, vi el mundo. Sé lo que cuesta el pan. ¿Y qué chingados quieres? ¿Que empecemos a robar nomás porque se pone difícil? Quiero que pienses, que entiendas que este taller ya no basta, ni con honestidad ni sin ella. Nadie premia al que hace fila, güey. Los dos callan. El silencio no es solo pelea, es herida. Apenas un ventilador rabón zumba en la esquina, moviendo aire tibio como sopa caliente. Entonces se escucha un motor suave, casi eléctrico, que no debería estar en esa calle. Gira en la esquina. Hay algo ceremonioso en el sonido, como si todo el barrio retuviera el aliento. Baja un BMW reluciente, el mismo, pero esta vez lavado a puño cerrado, y se estaciona despacio frente a la entrada. Los dos hermanos se quedan quietos. Ernesto siente cómo le sudan las palmas. La puerta se abre. El hombre baja, sin gorra, sin gafas oscuras. Ahora se le ve. Canas peinadas con dignidad,
camisa bien planchada y zapatos sin polvo. Lo reconocen instantáneamente. Es él. Pero también no es. La máscara cayó. «Buenas tardes», dice con voz serena, con ese tono grave de quien no tiene prisa, pero sabe lo que vale. «¿Puedo pasar?» Ernesto asiente apenas con la cabeza. Carlos da medio paso atrás. Huele a aftershave fino, a tabaco suave. Su olor queda en el aire como testigo. Mariano atraviesa el taller con ojos que no vienen a revisar nada técnico. Observa el banco del papá, las herramientas marcadas con iniciales, el viejo sistema de turnos colgado del corcho. Mete las manos en los bolsillos. «Me llamo Mariano Urdiales Sandoval. Quizá ese nombre no les diga nada. Pero hace 40 años yo también lloré aquí», señala un rincón exacto, donde solo hay un tambor oxidado. «Mi jefe y su padre eran compadres». Carlos frunce el ceño. Ernesto apenas respira. «Yo estuve probándolos, y sé lo feo que suena», agrega aún más sereno. «Pero les debía este intento. Una forma torpe, tal vez, de buscar algo que creí que ya no existía». Ernesto da un paso al frente, la voz como lija. «¿A qué viene esto, señor?» Mariano lo mira directo con respeto. «A que creo en los que resisten. Y ustedes me recordaron por qué». Saca un sobre manila de su bolsa. Lo extiende. La tela de la camisa cruje al mover el brazo. Ernesto lo toma sin abrir. Ahí adentro hay una oferta, no para comprarles el taller, para hacerlo crecer, pero sin que cambie de alma. Todo legal, todo limpio, como su jefe lo habría querido, como ustedes lo hicieron, aunque no sabían que servía de algo. Carlos no puede con la garganta. Se da la vuelta, pero la espalda le tiembla. «Tómense el día, piensen. Mañana regreso con mi equipo», dice Mariano, y con una leve inclinación de respeto se da media vuelta. «Pero si me dicen que no, igual los voy a respetar. Porque ya ganaron. El resto es decisión». Se va. Solo queda el sonido de la puerta y del BMW alejándose con elegancia no ostentosa. Ernesto no abre el sobre, ni ve a Carlos. Solo se sienta junto a la mesa del fondo y cierra los ojos un instante. A veces ser terco tiene recompensa. Carlos no contesta. Le caen gotas gruesas sobre la mejilla y no por el calor. «Perdón, carnal». «Neta, perdón». Ernesto no responde. Solo le lanza el trapo. «Úsalo. Ese motor viejo allá nos lo dejaron ayer. Empieza por checar bujías. Luego platicamos». Carlos lo atrapa al vuelo. Sonríe por primera vez en días. Afila el alma. Se oyen llaves girando en la caja. Se reinicia el día. El sol se filtra en rayos anaranjados por entre las láminas del techo del taller, dibujando líneas de luz sobre el concreto manchado de aceite. El bullicio de la calle Obregón se cuela tenue, amortiguado, como si el barrio entero contuviera la respiración. Mateo frota con nerviosismo una bujía entre los dedos, sudando bajo la franela manchada. Doña Lupe, de brazos cruzados frente a la reja, observa con los ojos entrecerrados, como si pudiera oler que algo grande está por pasar. Ernesto está agachado junto al motor de una carcachita, dedos firmes, mirada clavada. Su mundo cabía exactamente en ese sonido de tornillo cediendo mientras gira, hasta que escucha esa voz otra vez. «Buenos días, ingenieros, ¿lo recuerdan?» Ernesto se incorpora. Lo ve ahora sin caretas. Traje ligero de lino blanco, rostro bronceado por el sol del Bajío, mirada limpia y segura. Mariano Urdiales entra con paso lento, flanqueado por 2 hombres con carpetas. Atrás de él un BMW nuevo, flamante, parece suspendido en otra realidad. «¿Usted?» dice Carlos desde el fondo del taller bajando de un banquito. «Usted es el mismo que vino con el carro jodido hace una semana. El mismo que casi nos mete en broncas con el SAT». Mariano sonríe sin moverse. La tensión flota como olor a clavo quemado. Ese era solo un auto con una falla, pero el verdadero examen era el alma del taller y la del que lo dirige. Carlos se adelanta con voz entrecortada y mirada dura. Trata de sonar agresivo, pero la garganta le tiembla. ¿Un examen? ¿Qué se cree, juez o qué? Y si mi hermano no le aceptó el dinero fue por principios, no para ganarse un premio. No necesitamos caridad». «Nunca ofrecí caridad», responde Mariano, bajando la voz como quien cuenta un secreto. «Ofrezco confianza y herencia». Se acerca al banco de trabajo, pasa la mano por una tabla de herramientas colgada. Polvo, metal, grasa seca. Suspira profundamente. «Mi papá era mecánico», dice al fin sin rodeos. «En Apaseo. Arreglaba tractores con las uñas. Siempre dijo que la honestidad era la única herramienta que no se gastaba. Yo me alejé. Me fui a Estados Unidos. Levanté una cadena de distribuidores. Me fue bien, pero nunca encontré entre tanto traje y junta lo que sí vi aquí la semana pasada. Dignidad sin gritos. Es raro hoy en día». Carlos aprieta los puños. Mira a su hermano que no ha dicho una palabra. Ernesto lo observa apenas con la cabeza ladeada, como se le mira a una chispa a punto de encender.
Mariano extiende un folder. Lo deja sobre el banco, pesado. El golpe suena seco. Real. Aquí hay un contrato. No para comprar este taller, para convertirlo en un punto piloto. El primero en una red latinoamericana de talleres que trabajen con honor. Refacciones a precio justo. Clientes que sepan que aquí nadie va a inventarles una fuga solo para cobrar más. Doña Lupe entra al taller. Nadie la detiene, ni pregunta. Solo camina, derechita, se acomoda junto a Ernesto y murmura: su padre estaría tragando saliva si lo viera, mijo. Mateo se acerca también, con una mezcla de nervios y esperanza en la cara. Carlos toma el folder, lo ojea con torpeza, como si las letras se pelearan por salir del papel. ¿Por qué nosotros?, dice casi como reclamo. Hay cientos de talleres, muchos con más clientes, más personal, más maquinaria, pero pocos con corazón, responde Mariano mirándolo directo por primera vez. Y tú, le apunta sin suavidad. Tú estás en ese filo. Tentado por el dinero, sí, pero también redimible. Vi cómo miraste a tu hermano ese día, como si entendieras que estaba haciendo lo correcto, y que tú no podrías. Silencio. Solo un zumbido lejano de motos en la calle, el murmullo de un compresor, el olor fuerte a gasolina y sudor viejo. Carlos traga saliva. Hunde la frente en las manos. Ríe, sin alegría. Yo solo quería que esto no fuera otro fracaso, carajo. Pensé que tal vez había que jugar sucio, como todos, pero nunca había visto que alguien ganara siendo decente. Todavía no ganan, dice Mariano. El trabajo real sigue por delante. Estoy ofreciendo una responsabilidad, no un premio. Ernesto da un paso al frente. Se limpia las manos en un trapo percudido. Mira a Mariano por primera vez como a un igual. Aceptamos. Pero el letrero, el nombre, la forma, no cambia. Mariano asiente sin dudar. Eso es lo que quiero, que no cambien. Carlos levanta la vista. Sus ojos están húmedos. Hermano, perdón por todas las que dije, por las que no dije también. Ernesto solo frunce una sonrisa leve. Se acerca a su hermano y le pone una mano firme en el hombro. Nomás asegura bien ese carburador de la Chevy, que va a explotar un día de estos. Mientras los demás sacan papeles y comienzan a revisar especificaciones, doña Lupe camina hacia la calle. Mira hacia arriba. El sol ya no raspa, solo calienta. Y afuera, entre el polvo flotando y el aire seco del mediodía, un grupo de chamacos se detiene a leer el nuevo letrero que cuelga firme, clavado en lámina roja. Taller Los Hermanos López. Aquí se repara con la conciencia limpia. Y desde la banqueta, alguien dice: ese sí es taller bueno, aquí no te ven la cara. Las letras negras del nuevo letrero reflejan la luz dorada del atardecer sobre la fachada pintada a rodillo. Aquí se repara con la conciencia limpia. No hay reflectores ni inauguración formal. Solo Ernesto con las uñas manchadas de grasa emparejando el marco con un martillo de goma mientras Carlos sostiene la escalera. El taller sigue igual de simple. Piso de cemento viejo, olor a aceite quemado y a sudor seco. Pero algo pesa distinto en el aire. Mateo entra con la charola de la cafetera eléctrica que apenas echaron a andar. Café aguado pero caliente. El ruido del tránsito sigue afuera, pero por dentro se escucha algo que antes no se notaba. Risa. La visita de Mariano, su revelación, su oferta, fue como una tormenta que limpió. No les prometió millones. Les propuso algo más difícil de encontrar. Pertenencia, propósito, comunidad con otros talleres que siguen creyendo en el trabajo limpio. Eligieron seguir siendo ellos, pero ya no solos. Carlos convirtió la pared trasera del taller en oficina. No para esconderse, para organizar. Papeles, proveedores, calendarios. Aprendió que hacer rentable el taller no era meter tranzas, sino aprender a no quemarse por correr. Ya no discute con Ernesto. Solo le pasa la libreta con las cosas del día. Te toca hablar con don Hugo. Quiere que le pongas frenos al Tsuru sin cambiar los discos. Tú sabrás cómo explicarle que no. Ernesto sonríe sin levantar la cabeza midiendo una biela oxidada. En el estante junto al reloj se apilan filtros nuevos, refacciones marcadas con la red de Mariano. Pequeña distribución regional, códigos QR caseros, refacciones que llegaron de una nave industrial en Guanajuato, donde trabajan otros que también dijeron no gracias cuando se trató de torcerse. Taller por taller se están conectando. Lo llaman la cadena ética. Suena medio cursi, pero a ellos les da sentido. Doña Lupe pasa cada 2 días con tamales. No los vende, los intercambia porque le sigan revisando su Chevy sin cobrarle. Ella dice que fue testiga del momento exacto en que ese lugar se limpió no solo de aceite, también de codicia. Usa esas palabras. Mateo la escucha, se ríe y vuelve a lavar el motor de una camioneta. Ya no es favor, ya es trabajo. Algunos clientes siguen probando suerte. ¿Y si le damos algo extra para que quede más rápido?
Ernesto no responde con sermones. Solo señala el letrero, luego la libreta. Si no entienden, Carlos sí, sabe cuándo dejar que se vayan. Y más importante, sabe cuándo vale la pena hacerlos quedarse a platicar un poco más. El sonido de una herramienta neumática revienta el aire cuando aprietan un múltiple y de fondo sigue el radio con cumbias viejas. Se mezcla con el chirriar de una llanta floja y el estruendo de una olla cayéndose en la lonchería de al lado. Está todo igual, solo que ya no duele, ya no pesa. El padre no dejó acciones ni seguro. Lo que dejó fue otra cosa. 2 hijos que finalmente entendieron que reparar no era solo cuestión de tuercas. Era tener claro que lo que uno endereza con las manos también endereza dentro, aunque no se vea. Y así el taller Los Hermanos López no cambió de nombre, ni de pintura, ni de calle. Cambió de calendario. Uno donde todos los días empieza la misma batalla. No ceder. Por eso abren temprano y cierran con la espalda molida, pero la cabeza en alto. Si esta historia te tocó el corazón, aunque sea tantito, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí contamos historias que reparan más que motores.